Carlos Eduardo García Bojorquez, como ha indicado Guillermo muy amablemente, y la exposición va a ser sobre motivación del laudo. Para hablar de el laudo, primero tenemos que entrar a lo que es el rol del árbitro, ¿verdad? ¿Qué cosa hace el árbitro? ¿No? Por supuesto, el árbitro tiene que laudar. Es una persona cual eh, se le encarga justamente resolver una disputa, ¿no? A través de la emisión de lo que es una decisión final. Al árbitro no solamente tiene esta tarea, sino que también, y esto quizás es igual de importante, es administrar y dirigir el arbitraje, ¿correcto? Como abogados, nosotros eh, tenemos, pues, creo, una ventaja frente a otras profesiones, por ejemplo, en lo que se refiere a manejo de conflictos, en lo que se refiere a manejo de procesos. Conocemos la teoría del proceso y por consiguiente debemos administrar y dirigir el proceso de la mejor manera posible, de manera célere, eficiente, ¿no? Eficaz y resguardando, por supuesto, siempre los derechos y los principios y derechos del proceso o de las partes, mejor dicho, ¿no? Derecho a defensa, derecho a ser escuchados, em, el derecho de igualdad de armas, etcétera. Justamente ese es un aspecto, como se indica en esa filmina, velar por esos derechos de las partes. Naturalmente, el árbitro debe ser imparcial e independiente, ¿correcto? No puede ser, pues, una persona que tenga algún tipo de prejuicios o que tenga algún tipo de relación con alguna de las partes o personas involucradas en estas partes, como sean sus abogados, sean sus asesores, etcétera, con quienes tenga algún tipo de vínculo que le impida adoptar una decisión justamente imparcial, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que lo más lógico, el ejemplo más claro es si alguien trabaja para alguna de las partes, ¿no? Siendo dependiente, naturalmente, o si también presta asesorías, ¿no? A alguna de las partes. Entonces, naturalmente, hay cierta dependencia ahí eh, y por consiguiente no debería regir como árbitro en la decisión, o perdón, en el proceso em, donde esta parte participe, ¿no? Entonces, y también, ¿por qué? Porque eso lo que hace es también evitar arbitrariedades, ¿no? Y finalmente, lo que debe hacer el árbitro, como hemos indicado, es proveer de un laudo válido y ejecutable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de válido, es justamente quizás donde entramos a lo de un laudo motivado, ¿no? Am, y un aspecto que quisiera resaltar también es de que muchas veces se dice de que cuando el árbitro, eh, creo que esto es muy importante también mencionarlo, ¿no? Como parte del rol del árbitro, porque muchas veces cuando se dice que un laudo de repente no está bien motivado, eh, hay quienes, de mi punto de vista totalmente equivocado, pero quienes dicen que, bueno, es culpa de las partes por haber elegido mal a su árbitro, ¿no? Pero eh, el rol del árbitro es precisamente es proveer un laudo válido, ¿correcto? Entonces, eh, no podemos, me parece, em, retirar esa carga, ¿verdad? Esa responsabilidad del árbitro y ponérsela a las partes, ¿no? O, eh, sí, derivar las partes, ¿no? Sin duda, quizás algún tipo de responsabilidad puede tener el asesor jurídico o la misma parte que decidió por un árbitro en específico, pero al final y al cabo, la responsabilidad del cargo no está en las partes, ¿verdad? La responsabilidad del cargo está en quien asume el cargo. Por consiguiente, cuando se dice de que si un lado no está bien motivado y eso es culpa de las partes, para mí está profundamente equivocado quien señala algo así, ¿correcto?
Cuando un laudo no está bien motivado, con un laudo no es válido, no es ejecutable, es responsabilidad del árbitro, no es responsabilidad de las partes, porque eso es parte de su rol, eso es parte de justamente las tareas que se le está asignando y que el árbitro o la árbitra ha decidido, ¿no? Sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza, que va a realizar. ¿Correcto? Es un compromiso con las partes que además no lo hace de gratis, ¿verdad? Entonces, vamos, ahí hay que, creo, cambiar ese criterio, eh, y considerar de que finalmente el árbitro, pues, es responsable, ¿no? De lo que está finalmente también en su esfera de control, ¿verdad? El laudo está, si acaso es independiente e imparcial, ¿no? Eh, el laudo está en su esfera de control, no está en la esfera de control de las partes. Si acaso se escapa de la esfera de su esfera de control, ¿verdad? Eh, pues naturalmente está infringiendo, eh, estos deberes, ¿no? que tiene a su cargo. Bien, entonces cuando hablamos también del laudo arbitral, que es el producto que genera el árbitro, eh, tenemos entonces de que es un principio, derecho y deber de la función arbitral, ¿verdad? Finalmente es el fin de la función arbitral, ¿correcto? El árbitro es designado para resolver, para emitir un laudo, ¿no? Y que brinda además una decisión final, es inapelable, motivada, ¿no? Como mencionamos, es por lo que se contrata un árbitro, brinda una decisión final, aunque hay laudos parciales y finales, sin que eso signifique de que un laudo parcial no es una decisión final. Es una decisión final sobre un aspecto en específico, ¿no? Como por ejemplo sobre no sé, una excepción, sobre un tema de jurisdicción, una defensa previa, etcétera. Es inapelable y tiene carácter de cosa juzgada, además. Y cuando hablamos de motivación, esto, sobre todo, marquémoslo así, ¿no? Es ley aplicable y hechos probados, ¿correcto? La motivación es simplemente eso. Si acaso tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuándo motivo bien o cuándo está bien motivado una decisión, un laudo? Es ley aplicable y hechos probados, ¿correcto? Más adelante mencionaré un ejemplo que, donde de repente vamos a entender un poquito más sobre esto. Algunos aspectos de forma y procesales del laudo arbitral, solamente para entrar en contexto, es que es digamos, en lo que se refiere a la decisión, salvo las partes hayan dispuesto algo distinto, el laudo se adopta por mayoría y en su defecto decide el presidente, ¿verdad? Y el árbitro que no vota se presume que se adhiere a la decisión de la mayoría del presidente. Debe ser emitido dentro del plazo, tiene que ser escrito y firmado, tiene que estar motivado, ¿no? Con fecha, lugar, pronunciamiento de costos. Solo si las solicitudes al laudo pueden ser de rectificación, interpretación, integración, exclusión, y contra el laudo solo procede recurso de anulación. Am, entonces, ahora entramos en materia, ¿correcto? Vamos a entrar en lo que es el artículo 56 del decreto legislativo 1071, donde se indica que todo laudo deberá ser motivado. Lo dice de manera expresa, clarísima. Todo laudo deberá ser motivado, ¿correcto? Entonces, cuando mencionan de que no, que la motivación no es tan importante, bueno, la práctica ya también, la práctica jurídica en el Perú también determina la importancia de la motivación, ¿no? Justamente la mayoría de laudos que son anulados, la gran mayoría, son por una motivación indebida o insuficiente, ¿no? O por inexistencia de ella. Por supuesto, había que indicar algunas excepciones, ¿no? Salvo que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes en transacción, ¿no? Como lo señala el artículo 50 de la misma norma.
Pero quedémonos con esto, de que todo laudo deberá ser motivado. Es esencial, es un elemento crucial del laudo, ¿no? Entonces nos tenemos que pasar a preguntar, ok, ¿y qué es motivar? ¿No? Motivar, dentro de todo, es justificar, es exponer los fundamentos en que se basa una decisión, ¿correcto? Y cuando hablamos de justificación, o de justificar, la doctrina de la argumentación jurídica habla de justificación interna o de primer orden o de premisas sistemáticas y de justificación externa o de segundo orden o de premisas extrasistemáticas. Es un poco este, muy jurídico quizás, pero términos, digamos, no jurídicos al 100%, pero eh, nos ayuda a entender justamente el contexto de lo que significa la acción o el acto de motivar, ¿correcto? Eh, para tener claro las ideas, como se señala en la Filmina, la justificación interna o de premisas sistemáticas consiste en que el laudo se basa, o la decisión se basa en normas jurídicas, ¿no? Y en la congruencia de justamente la norma general desde la perspectiva positiva, positivista, ¿verdad? Y la norma concreta. Es decir, vamos a hablar sobre todo de lo que es la subsunción, ¿verdad? Del supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Em, Cuando hablamos de obras, por ejemplo, y hay algún retraso, ¿verdad? Entonces hablamos de, ok, si existe un retraso no imputable al contratista, eso está en tal norma jurídica. em, Vemos los hechos, estos hechos se condicen con ese supuesto de hecho de la norma, sí, correcto, por lo tanto la consecuencia jurídica es em, la, la extensión del plazo, ¿no? Un atraso no imputable contratista, debidamente probado, por lo tanto, la consecuencia jurídica de eso es la extensión del plazo para la ejecución de la obra. Bien, entonces, cuando también luego, ahora, no solamente un laudo o una decisión puede estar motivada en lo que es estrictamente una norma jurídica, también puede estar motivada en principios, ¿no? Hay principios como un principio que se usa mucho, sobre todo en materia de interpretación, ¿correcto? Es el principio de odiosa restringenda, si no me equivoco, donde lo que se indica es de que la interpretación de una norma, de un pacto, ¿correcto? Debe ser precisamente lo que, digamos, no debe ser amplia si es que las partes no han sido amplios, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, cuando leemos un contrato y muchas veces hay una discusión justamente en sobre cuál es el alcance de una cierta obligación o cuál es el alcance de un cierto derecho, ¿no? Entonces podemos aplicar quizás este principio de interpretativo o de interpretación para indicar de que solamente se va a interpretar, digamos, que finalmente el árbitro o el tribunal arbitral no puede establecer mayores derechos que los que las partes han buscado, ¿no? Entonces, de alguna manera, se busca ser restrictivo en la interpretación, sobre todo si es que afecta derechos de alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, y cuando afecta derechos de alguna de las partes, sobre todo en esa ocasión o en ese escenario, es donde se utiliza este principio para eh, tener un alcance o una lectura restrictiva, ¿no? Porque claro, si las partes han querido ser o establecer
menos derechos o establecer más obligaciones, en fin, lo hubiesen dicho de esa manera, ¿verdad? Am, o hubiesen sido más claros. O finalmente, dentro de lo que se indica, que no solamente hay que leer el pacto, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, no solamente hay que leer la cláusula o el pacto de manera individual, sino también hay que leerlo en conjunto con todo el contrato. Si todo el contrato finalmente te hace ver de que no existe una obligación, esa extensión que se está buscando con el proceso, ¿no? Ese alcance, pues se puede hacer uso de este principio normativo, o mejor dicho, de interpretación, ¿no? Eso está en alguna norma. Quizás podemos encontrarlo en alguna norma de interpretación, pero en principio valga la redundancia, un principio del derecho, es un principio de interpretación que puede ser constitucionario o o puede ser, digamos, una, un si- un- una regla, ¿no? Antigua, ¿no? Otras premisas extrasistemáticas en las que se puede basar una decisión son también, como decimos, juicios valorativos o principios morales, como nadie puede beneficiarse de su propio injusto, ¿verdad? Este es un ejemplo más claro y seguramente lo hemos visto en varios procesos, donde muchas veces se hace uso de esta idea de nadie puede beneficiarse de su propio injusto, que podría también relacionarse quizás o no, no del todo, pero podría relacionarse un poco con la doctrina de los actos propios, ¿no? Si tú te has comportado de cierta manera, eh, por lo tanto has generado una confianza, ¿no? Esa confianza en la otra parte considera de que vas a seguir comportándote de ese modo. Creo que se ha colgado mi video. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se me ve? Sí, Sí, ya sí, está. doctor. Ok. Entonces decíamos de que podría haber un tipo de relación también, la doctrina de los actos propios, ¿no? Tampoco es un aspecto que está en una norma jurídica expresa, ¿no? Salvo si es que lo podemos tomar, por supuesto, de lo que es o el principio o el deber de buena fe, ¿verdad? De actuar de buena fe. Lo podemos sacar de ahí, por supuesto. Podemos al final hablar de... sí, ok, muchas gracias, Guillermo. Podemos sacarlo podemos indicar de que esta doctrina está en la buena fe, ¿no? También nadie puede beneficiarse de su propio injusto, también podemos llevarlo a la buena fe y con lo cual vamos a una premisa sistemática porque es un derecho ya reconocido también en el sistema, ¿correcto? Pero de alguna manera estamos haciendo uso también de una premisa extra sistemática en principio, ¿correcto? Ahora, lo ideal siempre sería llevarlo a una premisa sistemática, ¿correcto? Como en lo que acabamos de mencionar. Bien, ¿qué es motivar? ¿Qué más? Entonces, al final y al cabo, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando básicamente de dos cosas. Estamos hablando de hechos y de normas. La Constitución Política del Perú lo dice claramente, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay exposiciones sobre este tema donde se dice que nadie tiene claro qué cosa es motivar, ¿no? Y, y bueno, si acaso puedo contribuir en algo a, a esclarecer este asunto, la realidad es que la Constitución Política de 1993 te dice qué cosa es motivar, ¿correcto? Te dice la motivación de las resoluciones judiciales, aunque por supuesto también alcanzan las arbitrales, son aquellas, o sea,
Motivar es convención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que su fundamento. Eso es todo. Eso es todo. Norma y hechos. O norma y pruebas. ¿Correcto? Las pruebas naturalmente están vinculadas a los hechos. Es decir, un hecho tiene que estar probado, ¿verdad? De que no fue culpa de que estamos hablando de que hubo un retraso del contratista, por ejemplo, en una obra por mal tiempo. Ok, ese mal tiempo está probado. Ese es un hecho que se está invocando. Sí, ok, ese mal tiempo está probado. Sí, ¿cómo está probado? Por tales, tales evidencias, tales pruebas. Ok, ¿no? Y ese atraso, ahora, ¿cómo, o sea, el pedido de extensión de plazo, cómo lo otorgamos? Bueno, vamos a la norma aplicable, que dice que justamente cuando ocurre algún tipo de atraso no imputable, por un hecho no imputable al contratista, corresponde la extensión, la ampliación de plazo. Bien, ahí está, la norma aplicable. Eso es todo. Eso es todo. No hay mayor ciencia. No estamos acá construyendo un cohete, ¿correcto? Eso es todo. Es solamente los hechos probados y subsunción normativa, norma aplicable. Como hemos mencionado, no necesariamente solamente una subsunción normativa. También podemos hacer uso de premisas extrasistemáticas, pero lo ideal sería igual luego esas premisas extrasistemáticas llevarlas a una a principios reconocidos en una norma, o no necesariamente principios, pero finalmente a un reconocimiento expreso, normativo, jurídico, positivo de una norma en específico. ¿Correcto? Ley aplicable o norma aplicable y fundamentos de hecho. Pruebas. Eso es motivar. Les decía que les iba a comentar sobre una decisión de hace no mucho, se anuló un laudo, por ejemplo, que tenía que ver con esto, que si bien se podía considerar que se había hecho mención a la norma aplicable, en el sentido de que se indicó de que, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, esto se resuelve así. Eso, dentro de todo, no es suficiente, ¿correcto? Porque no sabemos justamente a qué norma se está haciendo referencia en la subsunción normativa. No estamos cumpliendo con la subsunción normativa. Cuando me dices que conforme a la normativa de las contrataciones públicas del Estado, esto se resuelve de este modo, o, o que la ley de asociaciones públicos-privadas señala, o que conforme a la ley de asociaciones públicos-privadas se resuelve el caso se tiene que resolver de esta manera, no estamos motivando correctamente porque no estamos haciendo la subsunción normativa. Dime la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, tiene más de 200 normas. Entonces, ¿cuál es la norma a la cual está haciendo referencia? ¿Cuál es la norma aplicable? ¿No? No, que estoy haciendo referencia a la normativa aplicable por decir ley de contrataciones del Estado. No es así. No es así. ¿No? Puede ser de que digas, bueno, pero vamos, ya, se- se- por ejemplo, cuando hablamos de ampliaciones de plazo, que sí está más, podríamos decir que es mucho más claro en qué lugar de la norma se encuentra. Podríamos entenderlo, ¿correcto? Siempre hay que tener algún margen, por supuesto. Nunca hay que ser más papistas que el Papa, jamás, ¿verdad? Em, Sin embargo, cuando ya estamos hablando de aspectos un poco no tan claros, ¿verdad? Que no tengan una referencia inmediata. ¿Correcto? Sino que estamos hablando de alguna manera de una interpretación, de una lectura, de una decisión que nace a partir de una lectura conjunta de las normas o de la normativa aplicable. Tienes que decirme cuáles son esas normas que te llevan a esa decisión, ¿no? ¿Cuáles eh, las premisas justamente que te llevan a esa conclusión, ¿no?
Y justamente los problemas son motivar, son de premisas normativas, por ejemplo, ¿no? Problemas de relevancia. ¿Qué norma es relevante? ¿No? ¿Qué norma es relevante? Muchas veces tenemos lo que son antinomias, por ejemplo, ¿no? La norma, claro, esas se resuelven si es que acaso hay una norma de mayor jerarquía, hay una norma más actual, ¿no? En fin, pero eso es problemas de relevancia, ¿no? O también por ahí, en temas de obras también, hay un asunto con los reajustes, ¿no? Entonces hay quienes dicen que los reajustes este, se, se guían por una norma y hay otros que dicen que se guían por otra, del mismo reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué norma es relevante? ¿No? Habría que atender, por supuesto, a justamente el contexto en el cual se produce cada norma, ¿no? Hay un tipo de reajuste que se refiere al IPC y hay otro tipo de reajuste que se refiere a la fórmula polinómica, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto en el cual se está dando la controversia y dependiendo del contexto justamente de la controversia y la decisión que se está adoptando, o sea, el contexto del- de la exposición de argumentos, es que se debe indicar qué norma es justamente la relevante. Más aún si se está discutiendo sobre eso, ¿no? No basta con decir nuevamente ahí, de acuerdo a la normativa de las contrataciones del Estado, es la norma, la fórmula, perdón, el reajuste aplicable sería la fórmula polinómica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O la fórmula del IPC. ¿Pero por qué? ¿No? Hay que explicarlo siquiera, este, es decir, hay que indicar el porqué. Hay que indicar simplemente el porqué. Cuando es justamente eso cuando es justamente eso la materia de controversia, ¿no? ¿Por qué estás tomando en cuenta esa norma y no estás tomando en cuenta la otra norma? Bueno, de repente por el contexto, ¿no? Estoy tomando la norma del reajuste porque la fórmula polinómica deriva del contrato y ahora en este contexto o en esta controversia en específico estamos tomando tenemos que hacer un reajuste justamente sobre montos o conceptos que están relacionados directamente con esa fórmula polinómica, de acuerdo al contexto, a la cláusula tal del contrato. Ok, entonces eso tiene sentido, ¿no? La, la referencia más bien al reajuste por IPC quizás es irrelevante, ¿no? Es simplemente una distracción, ¿no? Es un argumento invocado equivocadamente, ¿no? Pero hay que decirlo. Otro aspecto, ¿no? Otro problema de premisa que existe en el momento de motivar son justamente los problemas de interpretación, ¿no? ¿Cómo se debe interpretar las palabras en la norma, ¿no? Puede haber una cierta confusión entre lo primero, ¿no? Porque también lo anterior también era interpretar. En este caso de relevancia también estamos interpretando, solamente que no estamos interpretando mucho qué cosa dice, cuáles son los términos de la norma, o qué cosa quiere decir la norma, sino más bien dónde se sitúa la norma, ¿no? Cuál es el mejor contexto en el cual debe situarse la norma. O mejor dicho, el contexto en qué norma se sitúa mejor, ¿correcto? El escenario en que nos encontramos, en qué norma se sitúa mejor. Cuando hablamos de interpretación, estamos entrando más bien a cómo se lea la norma o el pacto, ¿no? Y bueno, para dar algún tipo de ejemplo un poco gracioso, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se dice en un restaurante prohibido el ingreso de perros, ¿no? Entonces, cuando decimos de perros, ¿es solamente perros o es solamente, o acaso también son animales que pueden generar los mismos eh, malestares que un perro, ¿no? O para ir más al extremo todavía, si acaso estamos hablando de perros como malos hombres, digamos, ¿no? Sacavuelteros, en fin, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa?
¿no? Esa palabra, ¿qué significa perros para lo que está buscando la norma, ¿no? Naturalmente, lo que está buscando la norma no es, pues, evitar el ingreso a restaurantes de- de hombres con ciertas características, sino más bien de animales en su conjunto, ¿no? Que em, pueden, de alguna manera, perturbar la tranquilidad de los comensales, ¿no? ¿Qué otros problemas podemos encontrar al momento de motivar? Son problemas de la premisa fáctica, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado sobre motivar como un ejercicio de eh, normativa aplicable y fundamentos de hecho. Primero hemos ido a lo que son justamente los problemas de la normativa aplicable, problemas de premisa de relevancia y problemas de interpretación. Y ahora vamos a pasar a lo que son los problemas este, de premisa fáctica o que tiene que ver con los hechos. Am, y justamente tiene que ver con la calificación jurídica de los hechos, ¿no? Es decir, estos hechos eh, son relevantes para el derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que se me existe una demanda sobre, a ver, o mejor dicho, calificación jurídica de los hechos podría ser si es que algo configura o no configura como fuerza mayor, ¿no? O caso fortuito, ¿correcto? Estamos tomando un hecho y tenemos que ahora considerar si es que acaso eso puede entrar dentro del término, ¿no? O dentro del concepto de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? O si acaso también otro ejemplo más. Si si acaso las zanjas, ¿no? que se ven en una carretera, tiene que ver con justamente el hecho de que no se hizo una buena compactación o no se hizo la obra, finalmente presentó defectos ocultos, ¿no? O si acaso estamos hablando más bien de el producto de una deficiencia de mantenimiento, que este es algo que ocurre casi siempre, ¿no? Es una cuestión de controversia eh, muy usual, ¿no? Entonces, esa zanja, ¿no? Esos baches, en fin, que se ven en la carretera, se califican como vicios ocultos o se califican como deficiencia o son producto más bien de la deficiencia la, este, del mantenimiento, ¿no? Post entrega de la obra. Entonces, eso es la calificación jurídica de los hechos, ¿no? No tiene que ver con interpretación, no tiene que ver con normas relevantes ni siquiera. Más que nada, inclusive puede ser una calificación técnica, pero, o involucra un examen técnico, pero dentro de todo eso, si es un aspecto, por ejemplo, que ya, si entendemos que estas zanjas, estos defectos, son producto de una deficiente, ah, de un deficiente mantenimiento, perdón, ya no entramos en el concepto jurídico de vicio oculto, ¿correcto? Por lo tanto, ese es el examen que estamos haciendo, ¿no? Calificación jurídica de estos hechos, ¿no? ¿Son vicios ocultos o no son vicios ocultos? Am, y por supuesto, otro problema que tiene que ver con justamente las pruebas, ¿no? Y que existe una coherencia narrativa, ¿no? Una coherencia entre los hechos del pasado, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, volviendo a los vicios ocultos, ¿no? Si, por ejemplo, el contratista dice, oye, mira, o sea, hemos probado que, hemos probado que
el supervisor hizo los exámenes, hizo los ensayos, hizo las pruebas en tales kilómetros, ¿no? En tales hitos. eh, y en todos determinó de que la compactación estaba perfecto, estaba 100%, 98%, en fin, estaba todo bien, ¿no? Entonces, esos hechos del pasado guardan coherencia con los hechos del presente, ¿no? Habría que ver eso precisamente. Otro aspecto, la, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema, el servicio de mantenimiento se dio inmediatamente después de entregar la obra o pasó un tiempo sin que se haga mantenimiento, ¿no? Puede ser que el contratista, que muchas veces al finalizar estas obras tienen que entregar un manual, tienen que traer una guía, justamente donde indica cuál es el tiempo que se tiene para hacer para hacer el mantenimiento. Digamos que dijo que el mantenimiento tenía que hacerse a los 6 meses de entregar la obra y el mantenimiento se hizo a los 2 meses, perdón, a los 2 años, ¿no? Entonces ya ahí hay un aspecto em, que podría ir a su favor, ¿no? Estamos teniendo informes técnicos o informes de ensayos, informes también, digamos, el manual que establece cuáles son el cuidado que se debe tener para hacer el mantenimiento de la obra, eh, aspecto del pasado que vemos si es que tiene alguna coherencia con los hechos del presente, ¿correcto? Bueno, finalmente, o bueno, no finalmente porque faltan unas tres filminas más, pero algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que lo que la motivación también necesariamente tiene que guardar consistencia y coherencia, ¿no? Una decisión tiene que guardar consistencia y coherencia. Consistencia en el sentido de que no existan contradicciones, ¿no? Es decir, si el decanato, esto es un ejemplo, ¿no? Si el decanato prohíbe que los estudiantes fumaran en clase y Juan es estudiante, el docente no le puede permitir a Juan fumar solamente por estar de buen humor, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí entre un hecho y la norma. No podemos, la decisión no puede ser contradictoria a la norma, no puede ser contradictoria a los hechos, ¿no? En tema de coherencia, también, ¿no? Es decir, no puede haber una cierta arbitrariedad. Básicamente, no puede haber arbitrariedad. Cuando decimos de que una norma dice que está prohibido circular autos de color rojo, no es coherente con los valores más bien de seguridad vial, ¿no? Entonces también la decisión que se adopta para un caso en específico tiene que ser coherente con justamente lo que es, digamos, no tanto los valores, pero sí quizás el contexto, nuevamente la realidad que se estaba evaluando, ¿no? Otros aspectos a considerar son la universalidad, ¿no? Que, por ejemplo, alguna norma o que la decisión finalmente no sea coherente con el resto del sistema. Eso es algo que hay que tener muy presente al momento de tomar una decisión. Y también algo que tener presente son las consecuencias que puede tener la decisión adoptada. Y como había adelantado al inicio, a la introducción, la motivación es corrección, ¿no? Cuando ya casi justamente lo que se indica en esta sentencia es muy acertado, en tanto que, y esto hay que tenerlo absolutamente claro, ¿no? Cuando yo menciono de que la, la motivación debe ser materia de examen, sí, pero no significa que deba ser materia de examen si el árbitro ha tomado una decisión acertada o no. Eso no es lo que es materia de examen. Lo que es materia de examen es simplemente si ha invocado la norma y se ha basado en hechos probados, ¿correcto? Eso es solamente. Pero si aún cuando se basó en hechos probados y esos hechos luego lo indicó como norma y se equivocó, ¿no? Al interpretar una cláusula, se equivocó al aplicar una norma,
Esas son cuestiones ajenas a lo que estamos conversando, ¿no? Para ir terminando, este, algo finalmente que es materia mucho de mención es el caso de Juliana Yamoja sobre inexistencia de motivación o motivación aparente o motivación insuficiente, que el caso de Juliana Yamoja como referencia para el arbitraje coincido con quienes dicen que es muy duro para el arbitraje, porque estamos hablando de un caso penal, ¿no? Pero aún así hay que tener en cuenta un poco como referencia, me parece, tanto que el Tribunal Constitucional justamente va en la línea de lo que hemos estado conversando hoy día y que se deriva de la Constitución, ¿no? Que es finalmente que la decisión esté basada en la normativa aplicable y en los hechos probados. Finalmente, como punto último, quisiera indicar de que además la oportunidad para subsanar, desde mi punto de vista, la oportunidad para subsanar los defectos en la motivación están con las solicitudes de laudo. ¿Por qué? Porque las solicitudes de laudo, de acuerdo al artículo 58, forman parte del laudo, forman parte integrante del laudo. Por lo tanto, si acaso una de las partes considera que el laudo no está debidamente motivado, desde mi punto de vista, debería informarlo, como ya lo hacen, al tribunal en su solicitud de ese laudo, y el tribunal debería atender cada una de estas preocupaciones sobre la motivación y si acaso considera que existe una motivación insuficiente, por ejemplo, en lo que se refiere a la discusión, como habíamos dicho, sobre por qué se atiende una norma relevante, por qué se considera que una norma es más relevante que la otra, o por qué se considera que una prueba es más relevante que otra, nuevamente esa es la oportunidad también para corregirlo o, mejor dicho, para subsanar esa posible deficiencia. Bien, muchas gracias. Eso sería mi exposición por el